Padre Dios, santo y misericordioso y amoroso, que nos ama siempre, te damos muchas gracias por salvarnos y por permitirnos la esperanza verdadera del reino de los cielos. Nosotros estábamos muertos y perdidos totalmente, cayendo al infierno por el pecado cada vez, pero el perfecto amor de Dios nos alcanzó por medio de la cruz y por medio del Evangelio de la gracia de Dios. Ya este Evangelio de la salvación llegó hasta nosotros. Ya hemos escuchado y entendido y recibido y retenido en nuestro corazón por tu gran gracia, por tu gran amor de este Evangelio, ya somos salvos, justos y santos en el Señor Jesucristo, por medio del Evangelio de nuestra salvación. Por lo tanto, te damos muchas gracias, gloria y alabanza al Señor con todo nuestro corazón. Señor, muchas gracias también por permitirnos esta iglesia que es cuerpo del Señor, para que podamos permanecer en el Señor por medio de esta iglesia. Aquí estamos, Señor, como miembro del cuerpo del Señor y también como miembro de esta iglesia. Señor, hoy queremos escuchar tu enseñanza, tu corrección. Señor, llénanos con tu palabra y con tu enseñanza para que podamos seguir adelante, ordenándonos y corrigiéndonos de algunas cosas malas de nuestra vida. Así, Señor, queremos seguir adelante según tu voluntad, según la palabra del Señor. Hoy, Señor, te confiamos que a esta reunión, según tu voluntad, todo dejamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Sí, vamos a buscar Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 al 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 dice: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra de Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras.
con estas palabras de la resurrección. Sí, hoy vamos a seguir aprendiendo un poco más sobre esta resurrección de los salvos. Los muertos que no han sido salvos también va a resucitar. Dios va a resucitarlos en la segunda resurrección. Sí. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto. La segunda muerte es el infierno. Entonces, el que no puede participar en la primera resurrección, ¿a dónde va? Al infierno. Por eso, bienaventurados y santos, el que tiene parte en la primera resurrección. Entonces, Dios nos resucitará en la primera resurrección por medio del rapto, ¿verdad? El Señor viene en el aire. Aquí habla también. Seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quién? Aquí dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces Dios va a resucitar a los muertos en el Señor primero, ¿verdad? Y después nosotros que vivimos. Esto es nuestra esperanza. Luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Entonces Dios nos arrebata, ¿verdad? En el aire. Ya estaremos siempre con el Señor en el reino de Dios. Qué glorioso, ¿verdad? Muy ansioso, esperando este arrebatamiento. Por eso aquí habla sobre nuestra resurrección y también habla los que duermen, dice. Ya murieron esto físicamente, pero según punto de vista de Dios, están durmiendo. ¿Por qué? Dios un día va a despertar, ¿sí? Los que duermen en el Señor, los que duermen, ¿verdad? Que tienen esta esperanza, van a resucitar. Los que duermen en la fe, los que murieron en el Señor, Jesús van a resucitar. Los muertos en Cristo resucitarán primero y después, luego, nosotros que vivimos. Por eso, nuestra esperanza, sí, es el reino de Dios. Venga tu reino, Señor. Lo esperamos. Esto es la oración de los salvos. Aquí estamos, ¿verdad? También esperando la venida del Señor. Señor, venga. Aquí estamos esperando. Entonces, nosotros estamos esperando la venida del Señor y el reino de Dios. Aquí estamos esperando la resurrección de cada uno de nosotros, porque Dios nos resucitará transformándonos. Dios nos da un cuerpo celestial inmortal. Este cuerpo tiene ya, ¿verdad? Vida eterna. Se llama misterio, un misterio. Por eso, Primera de Corintios, ¿verdad? Capítulo 15, habla sobre esta resurrección de Jesucristo. Muchos no creyeron, ¿verdad? No confiaron en la resurrección, dudaban. ¿Cómo? ¿Cómo va a vivir, verdad? ¿Cómo va a revivir? Los muertos ya murieron. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Dice, ¿verdad? Nosotros seremos transformados. Así Dios nos da por medio del rapto, ¿verdad? El cuerpo.
celestial y inmortal, espiritual. Se llama la vida eterna. Y ahora tenemos un cuerpo débil, ¿verdad? Que tiene mucho defecto y debilidades. Feo, feo, un cuerpo muy feo. Pero Dios nos dará un cuerpo hermoso y perfecto. Aquí estamos, ¿verdad? Esperándolo. Entonces, por medio del acto de Dios nos dará este cuerpo. Se llama rapto, se llama arrebatamiento. Por eso, este arrebatamiento, ¿verdad? Es nuestra esperanza, nuestra consolación. Por eso aquí, como verso 18 dice, ¿verdad? Por lo tanto, alentaos, consolaos unos a los otros con estas palabras. Por eso, hermanos, si tiene algo difícil, está pasando un tiempo difícil, ponga su esperanza en su resurrección. Primero, ¿verdad? Tiene que ser salvo, o sea, tiene que tener una certeza 100% por la palabra. No solamente en la palabra, sino en el poder de Dios, en el Espíritu Santo y en la plena certidumbre. Mire, este evangelio de Dios, ¿verdad? De nuestra salvación no llegó hasta nosotros solamente en la palabra. ¿Entendió? Recibió. Entonces viene con el poder de Dios. ¿Sí? Los salvos tienen el poder de Dios. Los salvos tienen el Espíritu de Dios. Se llama el Espíritu Santo. Un salvo no puede vivir en ese mundo como un hombre del mundo, ¿no? ¿Por qué? El Espíritu Santo no lo permite. No solamente escuchando, ¿verdad? Ah, yo entendí, yo escuché muchas veces, pero el poder de Dios, ¿dónde está? El trabajo, la obra del Espíritu Santo, ¿dónde está en su vida? Hay que poner mucha atención, ¿verdad? En este proceso. ¿Por qué? Os conoceréis por sus frutos. Ah, Dios sembró, tiró la semilla del Evangelio en su campo, pero no sale nada. Por ejemplo, ¿está vivo o no? Por eso aquí, hermanos, estamos probando nuestra vida en el campo de Dios. Ya recibimos esta palabra. Esperamos también el poder de Dios. Pedimos el poder de Dios siempre. Confiamos, estaremos siempre con el Espíritu Santo, aquí en el campo de Dios, en la labranza de Dios. Se llama la iglesia. Así, el que está en el Señor por medio de la iglesia tiene esperanza, ¿sí? Digna, ¿verdad? Digna. Así Dios quiere consolarnos siempre, dándonos paz y gozo en nuestro corazón para que podamos vencer contra el mundo y contra nuestro deseo, contra nuestra debilidad, defecto, errores. Así Dios nos ayuda siempre, por el Espíritu Santo y por medio de la iglesia. Vamos a buscar San Mateo capítulo 22. San Mateo capítulo 22, verso 23. San Mateo capítulo 22, verso 23 dice, aquel día vinieron a él, o sea, al Señor Jesucristo, ¿verdad? Los saduceos, que dicen que no hay resurrección y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará
con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo, pues, entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. Y de la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Entonces respondiendo Jesús le dijo: erais ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Para Dios todos viven. Para Dios todos están vivos. Los muertos, ¿verdad? Aunque han muerto fuera del Señor, vivo. Ya están vivos. ¿Cómo? En espíritu. Lo aprendemos, ¿verdad? Domingo pasado. Después de la muerte es separación entre cuerpo y espíritu. Al salir este espíritu de su cuerpo, ese cuerpo se queda en ese mundo, ¿verdad? Sepultado, enterrado, pero este espíritu ya está vivo. El que no ha sido salvo va a caer, ¿verdad? Al infierno. Se llama Hades, que suple el espíritu. Así el espíritu también recibe el juicio de Dios después de la muerte. Un salvo va al paraíso, ¿verdad? Después de la muerte, en espíritu. Es cierto. Aquí en la Biblia nos explica muchas veces. Por eso, para Dios, ¿verdad? Todos están vivos en espíritu. Y también Dios va a resucitarlos a los muertos. Por eso la Biblia dice: para Dios todos están vivos, porque Dios va a resucitar. Aquí sale los saduceos, ¿verdad? Los saduceos. Ellos no creen en espíritu, ni en los ángeles, ni en la resurrección, saduceos. Fariseos creen en todos, pero saduceos, judío, ¿verdad? Eran judíos, pero solamente creen la vida presente. Solamente creen en lo que se ve, porque el espíritu no se ve. Los ángeles no se ven. Entonces ellos, saduceos, ¿verdad? No creen. Por eso, aquí, como molestando al Señor Jesucristo, le preguntó así. Tenía 7 hermanos. Según la ley de Dios, hermano, ¿verdad? Un hermano de ellos ya murió sin hijos. Entonces, otro hermano tiene que tomar la mujer de su hermano para dar, ¿cómo se llama? Descendencia, ¿verdad? La descendencia de su hermano. Sí, pero todo, ¿verdad? Aquí dice como, por ejemplo, murieron todos sin tener hijos. Entonces, 7 hermanos tomaron todos esta mujer. En la resurrección, ¿de quién será? Jesucristo le dijo: erais ignorando las escrituras. Si hubiera entendido bien las escrituras, podría entenderlo, ¿verdad? Y ignorando el poder de Dios.
Así, Dios puede resucitar. Ignorando el poder de Dios, ignorando las escrituras, dicen así, equivocados, erais. Juntamente con él para muerte por el bautizo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Hoy hagamos bautizo, ¿verdad? De nuevo. Cada año estamos haciendo bautizo 2 veces. En este año, ya esta vez es primera vez. Bienaventurados y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Bienaventurados también los que puedan bautizarse en el nombre del Señor. Con mucha confianza, ¿verdad? Con mucha seguridad. Es bendición. Entonces hoy vamos a aprender un poco sobre significado de bautizo y Santa Cena. Mire, el bautizo se refiere a la muerte del Señor y su resurrección. ¿Sí? ¿Por qué debemos hacerlo? Por ejemplo, este bautizo. Mire, el bautizo no es condición de la salvación. El que no puede ser bautizado, por ejemplo, por salud, ¿verdad? Por una enfermedad de su piel o de algo malo de su vida. Entonces, el que no se puede bautizar, no puede ir a hacerlo. Sí, sí puede. Mire, este bautizo no es condición de su salvación, sino una celebración, una memoria, ¿verdad? En memoria de la muerte del Señor y de su resurrección, lo hagamos. Por ejemplo, un matrimonio, ¿verdad? Ya se casaron según matrimonio civil, pero no hicieron fiesta de bodas, pero es matrimonio. Alguno vive, ¿verdad? Sin matrimonio civil, pero vive como pareja. Para mí es matrimonio. Si tiene una promesa en su corazón con él, con ella, es matrimonio. Sin hacer fiesta de boda, ¿sí? Pero también, bueno, ¿verdad? Hacer esta fiesta de boda. ¿Qué quiere decir esto? Una declaración, ¿verdad? Clamación sobre todo. Yo soy de ella de mí. No me toque, ¿verdad? Así, publicado. Ya, somos uno. Sí, para publicar esto, lo hacemos fiesta de las bodas. Por eso este bautizo es así, como ante, ¿verdad? El mundo no me toque, yo soy de Dios. Mi pareja es Dios, Señor, ¿verdad? Y también publicando a los santos aquí ante los ojos de los hermanos. Hermanos, soy de ustedes, yo como ustedes aquí. Y ante el mundo, ante el diablo, ¿verdad? Ante los ojos de Dios también, Señor, muchas gracias. Celebrando sobre la muerte del Señor y de su resurrección. Por eso, mire, este agua, ¿verdad? Meterse, hundirse así, debajo de las aguas. ¿Qué quiere decir esto? Muerte, la muerte. Jesucristo murió en la cruz, ¿verdad? Y resucitó. Por eso, la resurrección.
Sí, la resurrección de Jesucristo. Por eso el bautizo se refiere a la muerte del Señor y su resurrección. Muriéndonos nosotros con el agua puede quitar nuestro pecado. Este agua del bautizo nos limpia. No es así. El bautizo se refiere a la muerte del Señor y su resurrección. Hoy en día nosotros así podemos recibir esta confianza, ¿verdad? Este evangelio se llama el evangelio. ¿Qué es el evangelio? El evangelio de Jesucristo. Primero, lo llamaba, ¿verdad? El evangelio de Dios. Dios mandó su evangelio al mundo por su Hijo unigénito Jesucristo. Jesucristo trajo este evangelio de Dios, ¿verdad? Nos entregó, nos presentó este evangelio. Es la muerte de Jesucristo y su resurrección. Se llama el evangelio. Jesucristo murió por nuestro pecado, ¿verdad? Muerto. Fue entregado a la muerte por nuestras transgresiones, por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Por eso la resurrección de Jesucristo, ¿verdad? Es nuestra evidencia de la salvación. Eso. Por eso recibir este evangelio sería recibir la muerte del Señor Jesucristo y recibir su resurrección. Con Cristo, yo, ¿verdad? Juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, ¿verdad? Ya morimos con el Señor y le vivimos con el Señor. Ya la vida del Señor es mía. Así vamos a vivir como hijo de Dios. El bautizo, ¿verdad? Tiene ese significado. La muerte del Señor, recibiendo la muerte del Señor. Yo estoy muerto, ¿verdad? Del pecado y del mundo. Así es, Cristo murió por mí. Ya vivo yo, ahora vivo yo, ¿verdad? En mi carne para el Señor Jesucristo. Llevando esta vida del Señor en medio de mi vida, vivamos como hijo de Dios, como un hermano, ¿verdad? Del Señor. Por eso, nosotros también vamos a obedecer a esta palabra, porque el bautismo, ¿verdad? Es primera obediencia después de la salvación. Primera obediencia. O sea, sí, ha entendido, ¿verdad? Ha recibido la salvación, inmediatamente tiene que bautizarse. O sea, negar, ¿verdad? Su vida, así, muerto. Yo no tengo, ¿verdad? Voluntad. Yo no tengo nada. Solamente vive Cristo en mí. Esto es significado de bautizo. Así vamos a seguir adelante, sí, practicando en medio de nuestra vida, cumpliendo esta palabra de Dios. Por eso en la Biblia, sí, sale, ¿verdad? Muchas veces sobre este bautizo. Hechos capítulo 8, sale, ¿verdad? Un eunuco etíope. Un eunuco etíope. Entonces él siempre viajaba hasta Jerusalén desde Etiopía. Largo, ¿verdad? Entonces este eunuco etíope siempre llegaba a Jerusalén para adorar a Dios, dice. Ya, ¿verdad? Estaba regresando a su país. Pero el Espíritu Santo mandó a Felipe para que predicara, se acercara a él y preguntara algo, le explicara. ¿De qué? La Biblia dice
el evangelio de Jesús, dice. ¿Predicar de qué? El evangelio de Jesucristo. Este eunuco, ¿verdad? Estaba leyendo la Biblia en su carro de caballo. Era Isaías capítulo 53. Sí, Isaías capítulo 53 dice exactamente sobre la vida del Señor y su muerte. ¿Sí o no? Isaías 53. Entonces le preguntó, ¿entendió? Dice, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo yo puedo entender, verdad? No tengo quien me explica. Entonces él se montó en el carro de caballo y le explicó todo. Ya entendió este eunuco, ¿verdad? Y Hechos capítulo 8, verso 38 dice, y mandó parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Estaba predicando, explicando algo, Felipe, ¿verdad? A eunuco. Entonces ya entendió qué le falta. No me falta nada. Para el Estero ya entendió, ¿verdad? Muy bien. Entonces lo paró el carro y descendieron al agua y Felipe, ¿verdad? Le bautizó inmediatamente. Esto es bautizo. Hecho capítulo 10. Sale un hombre, Cornelio, centurión, de la compañía llamada la Italiana. Este Cornelio era muy piadoso y temoroso de Dios con toda su casa. Oraba siempre, ¿verdad? Hacía muchas limosnas a su pueblo, ¿sí? Era, ¿verdad? Gentil. En aquel tiempo, los discípulos de Jesucristo no predicaron a los gentiles aún, solamente buscando, ¿verdad? Los judíos, sinagoga de los judíos, enseñaba, predicaba el evangelio. Aún no predicaron a los gentiles. Pero, Hechos capítulo 10, ¿verdad? Sale un hombre muy piadoso y temoroso a Dios, de Dios. Entonces, Dios mandó un ángel, ¿verdad? Al Cornelio para que invitara al apóstol Pedro. Entonces, Cornelio envió un siervo al apóstol Pedro para que venga, ¿verdad? Aquí y nos enseñe. Entonces vino este apóstol Pedro y le predicó el evangelio. La Biblia dice el evangelio. ¿De qué? De la muerte de Jesucristo y su resurrección. Entonces, mire, este Cornelio, ¿verdad? Era un hombre muy bueno, piadoso y temoroso de Dios. Oraba siempre con toda su casa, dice. ¿Qué le parece? ¿Ha sido salvo o no? No lo sabemos, ¿verdad? Su actitud buena, pero si tiene el evangelio o no. Hay que preguntar si tiene o no. ¿Recibió el Espíritu Santo o no? Si ahora muere, ¿a dónde va? ¿Si tiene convicción de ir al cielo o no? Hay que preguntar y como escuchar, ¿verdad? Una respuesta exacta de la Biblia, según las Escrituras. Si no, no. Aunque tiene buena actitud, buena vida, temoroso, piadoso de Dios, pero la salvación no por la obra. ¿Te explico? No por la obra. Hay que escuchar y entender el Evangelio de la gracia de Dios, que es la muerte del Señor y su resurrección. ¿Sí? Entonces, aquí dice, ¿verdad? Hechos capítulo 10, verso 43. Hechos capítulo 10, verso 43 dice,
de este dan testimonio. ¿De quién? De Jesucristo. De Jesucristo, ¿verdad? Dan testimonio todos los profetas. Aquí está hablando el apóstol Pedro a Cornelio y a su casa, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Sí, un evangelio, ¿verdad? Exacto. Recibirán el perdón del pecado por su nombre. O sea, por la palabra del Señor, por la obra del Señor. Será en el nombre del Señor, según su palabra, según su obra. 44 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Entonces ellos, ¿verdad? Mientras escuchaban sobre esta predicación del apóstol Pedro, dice, el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Miren, así viene la salvación, así viene la certeza de ir al cielo, siempre por la palabra, no cualquier palabra, si hay la palabra del Evangelio que explica sobre la muerte del Señor y su resurrección, se llama el Evangelio. Entonces, el que tiene buena actitud, buena vida, tratando de no pecar, ¿verdad? Escuchando la palabra, asistiendo a una iglesia, pero si no entiende el evangelio verdadero, ¿cómo puede ser salvo? ¿No? Es como un hombre religioso, nada más, piadoso, temoroso de Dios, como Cornelio, ¿verdad? Tiene que recibir ese evangelio por un hombre que tiene. El que no tiene, ¿cómo va a predicar? ¿Cómo va a explicar? ¿Cómo va a entender los oyentes? Difícil. Y viene, ¿verdad? El Espíritu Santo. Mientras escuchaban este evangelio verdadero, cayó, ¿verdad? Sobre ellos el Espíritu Santo. Esto es el orden de la Biblia. 47. Capítulo 10, verso 47 dice, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? ¿Quién puede, verdad, impedir el agua? ¿Quién puede impedir el bautizo para que no sea bautizado? Nadie, porque recibieron el Evangelio según la obra de Dios, según el Espíritu Santo, ya cayó sobre ellos el Espíritu Santo, ya son de Dios. ¿Quién puede impedir el agua? El agua se refiere al bautismo. Por eso el agua, ¿verdad? Si sale aquí en la Biblia el agua, se puede pensar sobre el bautismo. El agua, las aguas del diluvio en los días de Noé, explica algo también sobre este bautizo. Las aguas del Mar Rojo, ¿verdad? También explica al bautizo. Entonces, ¿qué quiere decir el agua? El juicio. Y una vida nueva. Fue juzgado, ¿verdad? Destruido por el agua, pero Dios le da una vida nueva. Entonces, Cristo así murió por todo nuestro pecado. Era juicio de Dios. Murió, pero Dios le resucitó según su poder, según su gran voluntad, según su gran amor.
Entonces, para recibir este bautizo, ¿qué tiene que preparar? Nada más, ¿verdad? Ser salvo. Recibir este evangelio, tener una certeza. Ya entendió la salvación, puede bautizarse inmediatamente. Alguno piensa, ¿verdad? Yo tengo que prepararme bien, dejando algo malo de mi vida para recibir el bautizo. No, hay que recibir con obediencia, ¿verdad? Como primera obediencia después de la salvación, tiene que bautizarse. Según la palabra de Dios, según mandamiento de Jesucristo, también Jesucristo nos mandó, ¿verdad? Así, este bautizo. San Juan 3:5 dice, ¿verdad? De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere de agua, el agua, ¿verdad? El agua. El agua se refiere al bautizo. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino. Entonces, ¿qué quiere decir el agua? Sí, bautizo. Pero no explica, ¿verdad? No se refiere a nuestro bautizo, no. Se refiere al bautizo de Jesucristo, su muerte y su resurrección. Muchos piensan, ¿verdad? Tengo que bautizarme para recibir la salvación. No, mentira. El que ha entendido la salvación, el que ha recibido el Espíritu Santo, según, ¿verdad? Las Escrituras, según el Evangelio verdadero, puede ser bautizado. ¿Me explico? Es así. Entonces, el agua se refiere al bautizo de Jesucristo, no de nosotros. La muerte del Señor y su resurrección se llama el Evangelio. Por eso siempre nosotros decimos que el agua se refiere a la palabra del Evangelio, no de cualquier palabra, sino del Evangelio de Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Su muerte y su resurrección. Entonces, por medio de este bautizo, nosotros celebramos, ¿verdad? La obra del Señor Jesucristo con esta obediencia y damos un paso más adelante con obediencia. Así, dando estos pasos, Dios nos bendice. ¿Sí? Hechos capítulo 19, busquemos. Hechos capítulo 19, verso 1. Aquí habla sobre el bautizo del arrepentimiento del Juan el Bautista, ¿verdad? Capítulo 19, verso 1 dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las legiones superiores, vino a Efeso y hallando a ciertos discípulos, y le dijo, ¿les visteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, no, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo,
cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, y vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Aquí también dice un asunto, ¿verdad? De bautizo. Aquí sale dos, o sea, 12 hombres, discípulos, ¿sí? Como era, ¿verdad? Discípulos de el apóstol Juan el Bautista. Entonces fueron bautizados con el bautismo de Juan el Bautista. Se llama el bautismo de arrepentimiento. Aquí muchos, ¿verdad? Los ticos, sí, según su vida, según su crianza, fueron bautizados alguna vez, 2, 3, 4. Pero mire, antes de recibir la salvación, antes de recibir el evangelio verdadero, estos bautizos se llama el bautismo de arrepentimiento, como el bautizo del Juan el Bautista. Ya ahora, si entendieron ese evangelio verdadero, ya tienen que bautizarse de nuevo como ellos. ¿Entendiendo, verdad? Ah, sí. Por Señor Jesucristo, tienen que bautizarse. Por eso, este bautismo se refiere también al bautizo del Espíritu Santo. En el desierto, ¿verdad? Los judíos estaban debajo de columna de nube y columna del fuego. Se refiere también al bautizo del columna de fuego y columna de nube. Se llama el bautizo del Espíritu Santo, una guía del Espíritu Santo. Entonces, después de la salvación, o sea, después de recibir la salvación y recibir el Espíritu Santo, sí, tiene que ser bautizado. Me explico. Era, ¿verdad? Antes de la salvación era un bautizo del arrepentimiento, preparando un camino para llegar a la salvación, para alcanzar a la salvación. Ya llegó, ya ahora tiene que bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Sí. Y aquí también dice, ¿verdad? Habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Mire, algunos poniendo, ¿verdad? Sus manos, imposición de mano, ¿verdad? De un pastor famoso. Puede dar el Espíritu Santo, como el apóstol Pablo. Mentira, no. Algunos confían, ¿verdad? En su imposición de manos de un pastor muy famoso y grande. Este pastor puede dar el Espíritu Santo a cualquier persona poniendo su mano. No, no es así. En los días de la iglesia primitiva, ¿verdad? Dios lo permitió como una señal, como una evidencia para que vean que existe el Espíritu Santo. A veces caía, ¿verdad? Como paloma. A veces caía como fuego, como lengua, ¿verdad? Sí, veían la obra del Espíritu Santo como señal, como milagro, pero hoy en día no. Entonces, Dios les presentó así en los días de la iglesia primitiva para que entiendan sobre este Espíritu Santo que existe, que trabaja, que viene. ¿Me explico? Así les permitió. Pero hoy en día no. Entonces, ellos recibieron, ¿verdad? El Espíritu Santo por medio de imposición de las manos del apóstol. Sí.
Por eso recibir el Espíritu Santo es recibir sello de Dios. Sello de Dios. Recibir una garantía de Dios. Por eso el que no tiene el Espíritu Santo no tiene garantía. Así como algunos dicen, ¿verdad? Ah, podría perder. Así, podría perder, sin garantía de Dios. Pero el que tiene garantía no va a perder. ¿Me explico? ¿Es así? Entonces, sí, tiene que recibir el Espíritu Santo con este Evangelio verdadero. Confiamos en el Espíritu Santo, creemos, ¿verdad? En que ya el Espíritu Santo está con nosotros. ¿Sí o no? Sí. Vamos a creer para que trabaje en medio de nuestra vida. Por la fe, ¿verdad? Sí trabaja también. Segunda de Corintios, capítulo 1. Segunda de Corintios, capítulo 1, versos 21 y 22. Segunda de Corintios, ¿verdad? Capítulo 1, versos 21 y 22. Ya, vamos a leer juntos. Vamos. Y el que nos confirma con vuestros en Cristo, y el que nos unió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. El que nos confirmó con vosotros en Cristo. ¿Quién es Él? Dios. Sí, Dios nos confirmó con nosotros, ¿verdad? En Cristo. El que nos unió. Unción, ¿verdad? Unción de Dios es recibir el Espíritu Santo. Dios nos da esta unción. Nos unió con el Espíritu Santo, el cual dice, aquí dice, el cual también nos ha sellado. Por eso, recibir el Espíritu Santo es sello de Dios. Y nos ha dado las arras del Espíritu Santo en nuestros corazones. Por eso, hermanos, nosotros confiamos en Dios, confiamos en el Señor Jesucristo, sí, y confiamos en el Espíritu Santo que está con nosotros. Por eso el Espíritu Santo entra y sale en nuestra vida, ¿verdad? Interviene en medio de nuestra vida, pero no se ve. Mire, este aire entra y sale, pero no se ve, pero existe. Si hay este movimiento del aire, ¿verdad? El Espíritu Santo es así. Vamos a esperarlo. Así Dios trabaja en medio de los salvos. Nuestro Señor Jesucristo está trabajando con nosotros, ¿sí? Y el Espíritu Santo también está con nosotros. Vamos a inclinar nuestro oído para escuchar esta voluntad de ellos, de Trinidad. Sí. Hay que tener, ¿verdad? Un sensor muy bueno, un sensor muy bueno. ¿Sí o no? Sí. Eso es como se llama revelación de Dios. Por eso, o sea, por ejemplo, el que no se siente nada de movimiento de Dios ni del Espíritu Santo en su vida, ha sido salvo. Curioso. Vive como quiere, no inclina su oído para escuchar la disciplina de Dios, la enseñanza de Dios, una guía de Dios. No se siente nada. No pues, no puede hacer así. Hay que tener un sensor bueno, que reciba una señal de Dios, una enseñanza del Espíritu Santo
¿Me explico? Sí, por favor. Diciendo, ¿verdad? Yo estoy con el Espíritu Santo, Dios está conmigo, pero no entiende la voluntad de Dios. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué no tiene que hacer? Hay que inclinar bien nuestro oído, nuestra atención, intención, ¿verdad? En la voluntad de Dios. Así Dios nos ha dado el Espíritu Santo como sello. La Biblia dice, ¿verdad? Habiendo oído de la palabra de verdad y del evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Habiendo creído, ¿verdad? Habiendo oído primero y creído en él, o sea, en el Señor, o sea, en el evangelio, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así, si viene el Espíritu Santo, mientras escuchaban ellos, cayó sobre ellos, ¿verdad? Sobre la casa de Cornelio. Sí. Algunos también reciben, ¿verdad? El Espíritu Santo por el bautizo. Podría ser, por ejemplo, Jesucristo se bautizó también por Juan el Bautista. Ya se abrió el cielo, ¿verdad? Y descendió el Espíritu Santo como paloma. Hubo una voz de los cielos. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, han visto, ¿verdad? Este movimiento. Descendió del cielo como el Espíritu Santo sobre él, sobre Jesucristo. Mire, el Espíritu Santo es el Espíritu de Jesucristo. No hace falta recibir así. Ya está con Él siempre. ¿Por qué Dios nos mostró así? Para que sepan, existe el Espíritu Santo. Para que sepan, ¿verdad? Que tiene que recibir así, con el Espíritu Santo. No llegó, ¿verdad? El Evangelio verdadero solamente en la palabra, no. En el poder de Dios también, ¿verdad? Y en el Espíritu Santo. Así viene el Espíritu Santo por la palabra, por medio de la palabra. ¿Sí? Y también, como capítulo 19 hecho, ¿verdad? Ellos recibieron el Espíritu Santo después de bautizo. Entonces, ¿quién puede dirigir así el Espíritu Santo para que recibiera así? Ya. Nadie, aquí nadie. Por eso Dios a veces nos da, mientras escuchamos el Evangelio, ¿verdad? Tal vez alguno, escuchando el Evangelio, no ha entendido, no ha recibido. Mientras viven aquí en medio de la iglesia, escuchando de nuevo, sí, también podría recibir la salvación y el Espíritu Santo. ¿Me explico? Esto es la obra de Dios. Un pastor no puede dirigir así, ¿verdad? Ya hoy reciben, ¿no? Esperando, ¿verdad? Este poder de Dios, yo predico, yo les presento las palabras, pero no sabemos cuándo vendrá. Por eso, confiando, hermanos, ya entendieron este evangelio bien, hagamos el bautizo, esperando también estas obras del Espíritu Santo. ¿Me explico? Sí, es también bíblico, es digno. ¿Quién puede dar el Espíritu Santo por imposición de las manos? Nadie, mentira. ¿Quién puede dar el Espíritu Santo dándoles el bautizo? Nadie, solo Dios. Entonces, esperando la obra de Dios, vamos a seguir adelante, ¿sí? Así, bautizándose también. Por eso, este bautizo es primera obediencia, primer paso de la obediencia después de la salvación. Es bueno.
por medio de la obra del Espíritu Santo, nosotros podemos entender la salvación, podemos entender las palabras que estamos escuchando, ¿sí? Podemos también permanecer aquí en la iglesia, en la comunión con Dios, por medio de la obra del Espíritu Santo. Y también por medio de la obra del Espíritu Santo, con obediencia, ¿verdad? Podemos ser bautizados. ¿Me explico? Busquemos 1 de Corintios, capítulo 11. Primera de Corintios, capítulo 11, verso 23. Ya ahora vamos a aprender un poco sobre Santa Cena. Hoy vamos a compartir la copa de vino y el pan. Sí. Primera de Corintios capítulo 11, verso 23. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Sí, vamos a entender un poco sobre este significado de la Santa Cena. Mire, esta Santa Cena solamente los salvos, los que tienen una seguridad y convicción, ¿verdad?, de ir al cielo, puede participar en la Santa Cena. Aún no tiene una certeza de ir al cielo, no tiene, ¿verdad?, seguridad de ir al cielo, déjalo un momento. Primero trate, ¿verdad?, por favor, de escuchar el seminario bíblico, escuchar el evangelio, o sea, recibir el evangelio verdadero y recibir el Espíritu Santo también con el poder de Dios. Y después, como miembro del cuerpo del Señor, puede participar en la Santa Cena. ¿Me explico? Por eso, la Santa Cena sería, ¿verdad?, en la memoria de la muerte del Señor y de su resurrección. Así, por la muerte del Señor recibimos la salvación, recibimos la vida nueva, ¿verdad? Aquí estamos también en la memoria de Jesucristo, de su muerte y de su resurrección. Cada domingo, cada miércoles, cada reunión de cada parte y de grupo, siempre nos reunimos, ¿sí o no? ¿Por qué? Aquí la Biblia dice en memoria de Jesucristo. Aunque aquí dice, ¿verdad? Cada vez dice, todas las veces dice. Sí, es justo también, ¿verdad? Hacerlo cada domingo. Sí, podría. Hacerlo esta Santa Cena en cada reunión. Sí, podría. Pero nosotros no lo hacemos así cada domingo, ni cada reunión. Solamente, sí, hubo, ¿verdad?, el seminario hablando sobre este sacrificio de Jesucristo de nuevo, compartiendo este evangelio de nuevo en el seminario, lo hacemos.
Esta vez, sí, por medio de retiro de verano, ya planificamos, ¿verdad? Este bautizo y también Santa Cena. Hemos hecho en la iglesia de San José, en el local de la iglesia de San José, pero muchos no vinieron, no llegaron ahí. Por eso aquí planificamos también de nuevo esta Santa Cena en memoria de la muerte, ¿verdad? Del Señor y de su resurrección. Por eso, primero, esta Santa Cena, ¿sí? Debemos hacer en la memoria de Jesucristo. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, ¿verdad? En memoria de mí. Este pan también en la memoria del Señor. Por eso, sí, así vamos a seguir. O sea, esperando, ¿verdad? La venida del Señor. Como una ceremonia, como una memoria de la obra del Señor. Y segundo, debemos recordarnos de predicar la muerte y la resurrección de Cristo mediante la Santa Cena. Hasta que venga el Señor Jesucristo, ya vamos a predicar, anunciar este evangelio, ¿sí o no? Así Dios nos hace recordar, nos hace acordar lo que debemos hacer. Santa Cena, ¿verdad? Ya murió Jesucristo por mí. Vamos a anunciar esta noticia buena, se llama Buena Nueva, se llama el Evangelio. Por medio de Santa Cena, sí, vamos a recordar nuestra obra que debemos cumplir en medio de nuestra vida. Así queremos, ¿verdad? Queremos compartir esta vida nueva con otro, como compartiendo este pan. Así Dios, Jesucristo, ¿verdad? Vino al mundo para compartir su vida. Sí, para compartir, ¿verdad? Su sangre y su cuerpo con los pecadores. Así con nosotros también. Entonces nosotros vamos a compartir este pan, ¿verdad? Que Dios nos ha dado con otro. ¿Qué quiere decir esto? Predicación. Predicar a otra persona. Tercero, ya debemos examinar nuestras obras de la fe. Por ejemplo, alguno, ¿verdad? Yo no quiero compartir, yo no quiero participar en la Santa Cena. ¿Por qué? Porque no estoy bien, dice. Recuperar de nuevo, Señor. Así, ore a Dios con corazón arrepentido, humillado. Ore a Dios y participe, por favor. Es justo. Entonces, el que no quiere, ¿qué quiere decir esto? Yo voy a seguir un poco más en este pecado. No es justo tampoco, ¿verdad? Entonces, ore a Dios así con corazón arrepentido, participe en la Santa Cena. ¿Me explico? Sí, por eso la Santa Cena es una oportunidad de arrepentimiento con corazón, ¿verdad? Fijo y constante, atento en la voluntad de Dios, por favor. Es una oportunidad de arrepentimiento. Esta Santa Cena. Y cuatro dice, ¿verdad? Debemos saber que somos uno, como un cuerpo. Aquí hay solamente un pan. Si hay muchos miembros, como 1000, si debemos preparar un pan grande, ¿verdad? Así, no dividiendo así como muchos, ¿no? Hacer una pan solamente, presentando, ¿verdad? Así somos uno. Capítulo 10, Primera de Corintios, capítulo 10, verso 16. Capítulo 10, verso 16 dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo.
El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Entonces esta Santa Cena nos explica que somos uno, participamos en un pan. Compartimos, ¿verdad? Esto se refiere al cuerpo del Señor. Vamos a participar en el cuerpo del Señor, un cuerpo. Así la iglesia es una. No tiene que ser dividido. No tiene que dividir tampoco. A ellos de él, yo de aquí. Algo así, no. Nosotros debemos ser uno. Buena enseñanza, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, este grano de trigo tiene que ser bien molido, ¿sí o no? Como polvo. ¿Qué quiere decir esto? Cada uno, ¿sí? Es como grano de trigo. Para hacer un pan, tiene que ser bien molido, ¿sí o no? Quebrantado. ¿Qué quiere decir esto? Dejar su pensamiento, su voluntad, para ser uno, para ser uno. Odiando a alguno, juzgando a alguno, puede ser uno. No, cuesta. Pues hay que dejar este odio, aborrecimiento, hay que dejar esto para ser uno. Hay que dejar su altivez también de corazón, juzgando a otro, ¿verdad? No puede ser uno. Por eso, esta Santa Cena nos explica, debemos ser uno, ¿sí? Siendo un solo el pan, nosotros con ser mucho, somos un cuerpo, ¿sí? Gálatas, ¿verdad? Gálatas 2:20. Busquemos Gálatas 2:20. Gálatas 2:20, ya. Después de Corintios, Gálatas capítulo 2:20. Leamos juntos. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, y lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo, ¿verdad? Estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. ¿Qué quiere decir esto? Muerte. Se llama el bautizo también, ¿verdad? Muerte. Cada día vamos a morir. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a negar mi deseo, mi voluntad y permanecer en el Señor por medio de la iglesia. Me explico. Aquí muchos, pero cada uno diferente su como carácter, diferente carácter, diferente, ¿verdad? Crecimiento. Tenía muy diferente la vida. Entonces, ¿cómo puede ser uno? Cada uno tiene que negar su ser, ¿verdad? Su forma de hablar, su forma de vivir, ¿sí? Así seamos uno. Ya no vivo yo más. Cristo vive en mí. Esto es la vida nueva. El que quiere, ¿verdad? Llevar más su vida vieja, le cuesta, le cuesta. No va a cambiar mucho, ¿verdad? No va a avanzar mucho. Qué lástima verlo. Ah, él está sufriendo mucho. ¿Por qué? Por las cosas que no quiere dejar, quiere llevar. Ah, es mío, mi carácter, mi vida. Yo era así, estoy así. Entonces,
¿cómo va a prosperar? ¿Cómo va a llevar más fruto? Hay que dejar este pensamiento y la voluntad. Mire, este pan también, ¿verdad? Pan de Santa Cena no tiene levadura, por eso poco duro. No es suave, poco duro. ¿Qué quiere decir esto? El pan de la Pascua, el pan de sin levadura, ¿verdad? Se refiere al Señor Jesucristo. Jesucristo se entregó, ¿verdad? A sí mismo, entregó a sí mismo por mí, pero él no tenía pecado. Era hijo de Dios, un hombre perfecto. Pero en ese mundo no hay un hombre perfecto. Todo tiene su defecto, su error, como levadura, ¿verdad? Se llama vieja levadura. Vieja. ¿Por qué se llama vieja levadura? Antes de la salvación, lo que tenía es vieja. Hay que dejarlo, hay que botarlo. En los días de las Pascuas, en los días, en la fiesta de sin levadura, ¿verdad? Siempre botaba, buscando en su casa levadura y lo botaban todo. Y comían durante 7 días este pan sin levadura, pensando y esperando la venida del Señor. Sí. Entonces, nuestra vida cristiana después de la salvación es así también. Tratar de botar las viejas levaduras para que seamos nueva masa. Nosotros somos nueva masa, nueva criatura, pero el que no quiere dejar, ¿verdad? Su vieja levadura, se crece, un polvo de levadura, ¿verdad? Se crece, se extiende muy rápido, ¿sí? Se contamina rápido. Se refiere, ¿verdad? La vieja levadura al pecado. Vamos a dejar esto. Por eso, por medio de Santa Cena, hermanos, vamos a limpiar un poco más. Limpiaos, dice, ¿verdad? 1 Corintios 5:7. Limpiaos de la vieja levadura para que seáis nueva masa. Vamos a limpiar por medio de la palabra y por medio de la comunión. Aquí, ¿verdad? Como pedesta, Dios trabaja. Como su campo, Dios trabaja. Como labrador, ¿verdad? De su campo. Entonces, estaremos siempre esperando esta ayuda de Dios. Así que, hermanos, os ruego, Romanos capítulo 12, verso 1 dice, ¿verdad? Os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esto es nuestra vida nueva. Vamos a presentar nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestro espíritu en sacrificio, como este pan, ¿verdad? Sin levadura. Vamos a presentar en sacrificio vivo. Ya somos vivos, no somos muertos. Vivo, santo. Sí, somos santos. Pero si viene, ¿verdad? Una corrupción, una suciedad del mundo se mancha. Debemos ser santos. Esperando la venida del Señor, debemos ser santos. La salvación no por la obra, pero nosotros queremos ser dignos de recibir la gloria de Dios. Señor nos dará, ¿verdad? La gloria según nuestra obra. Lo esperamos. Vamos a sufrir, ¿sí o no? Un poco de tiempo. Ya, ahora vamos a compartir Santa Cena, los como líderes de cada sector. Adelante, por favor, y vamos a compartir Santa Cena.
피아노 좀 치지. Ya, primero vamos a orar un rato. ¿Qué? Hasta esta oración vamos a grabar. Ya vamos a orar juntos, oremos. Padre Dios santo y misericordioso, que nos salvó por tu gran gracia, te damos muchas gracias por permitirnos este tiempo también. Señor, aquí estamos ante tu presencia, ante tu palabra. Ahora queremos compartir la Santa Cena. Muchas gracias, Señor, por tu sangre preciosa. Jesucristo murió en la cruz derramando toda su sangre. Por su sangre ya somos salvos, somos limpios. Y ahora, en memoria de la muerte del Señor, así queremos compartir esta Santa Cena. Señor, queremos dejar las cosas malas de nuestra vida para que seamos dignos de la voluntad de Dios como utensilio limpio para que también seamos utilizados muy bien por Dios. Señor, esperamos la venida del Señor, esperamos también el reino de Dios aquí. Esperándolo, aquí estamos, Señor. Señor, bendiga a cada uno de nosotros para que tengan la sabiduría de Dios y el poder de Dios para que puedan vencer también contra el mundo y contra el pecado. Señor, muchas gracias por tu sangre preciosa, por su cuerpo. Por su cuerpo fue herido y molido y rasgado por muchas plagas. Aquí estamos en memoria de su muerte y de su resurrección. Señor, muchas gracias por todos. Señor, guía nuestra vida y nuestro camino según tu voluntad. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.